Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vámonos con el resumen de las cuotas, de las probabilidades que está haciendo el público apostador. Vámonos con el Leipzig contra Unión Berlín. En 1xBet abrió como favorito local con un 70%, sigue como favorito local con un 64%. En esta casa de apuestas el público está, apoyando el empate y la visita. Un aumento en la probabilidad del empate del 2% y un aumento en la probabilidad del visitante del 4%, un decremento del 6% con el local. Vamos a Betway. En Betway abre como favorito el local con un 67%, se mantiene como favorito el local con un 64%. En esta casa de apuestas el público está apoyando al empate y la visita. Un aumento en la probabilidad del empate de 0.37% y de la visita un 3%. Decreció el local un 3%. Vámonos a Betson. En Betson abre como favorito local con un 70%, se mantiene como favorito local con un 64%. En esta casa de apuestas el público está yendo con el empate y la visita, el local decreció 6%. Aquí hay un aumento en la probabilidad del empate de 1% y del 5% con el visitante. Vámonos a Sportium. En Sportium abrió como favorito el local con 69%, se mantiene como favorito el local con un 64%. Aquí decreció el local 4%, el público poniendo eh, incrementos en la probabilidad con el empate del 3% y con la visita del 2%. Vámonos a B365. En B365 abre como favorito el local con un 69%. Sigue como favorito local con un 63%. Aquí decreció el local un 5%. El público va con el empate y la visita en los aumentos de probabilidad, 0.37% con el empate y 5% con la visita. Aquí vemos que en las 1, 2, 3, 4, 5 casos de apuestas decreció el local 6% en 1xBet, 3% en Betway, 6% en Betson y 4% en Sportium y 5% en B365. Aquí en la única casa de apuestas donde decreció menos el local fue en Betway con un 3%, o sea, no está tan parejo como acá. Entonces acá vamos a buscar una sorpresa que sería un empate, que sería un empate, bota 488 como sorpresa. Al siguiente partido. Brest contra Lens. Abre como favorito el visitante con un 54%. Se mantiene como favorito el visitante con un 62% y un aumento en la probabilidad del 8%. Vámonos a Betway. En Betway abre como favorito el visitante con un 53%. Se mantiene como favorito el visitante con un 60% y un aumento en su probabilidad del 7%. En Betson abre como favorito el visitante con un 54%, se mantiene como favorito el visitante con un 60% y un aumento en su probabilidad del 6%. Vámonos
a Sportium. En Sportium abre como favorito el visitante con 53%, se mantiene como favorito el visitante con un 60%. Hay un aumento en la probabilidad del visitante del 6%. Vámonos a Bet365. En Bet365 abre como favorito el visitante con 54%. Se mantiene como favorito el visitante con un 60% y un aumento en su probabilidad del 6%. Aquí también vamos a ir en contra del mercado, donde el apoyo es hacia el visitante, y vamos a ir con un empate también. Vamos a ir en contra del mercado. Empate, cuota 4.52. Vámonos a Inglaterra en el Sunderland contra Nottingham Forest. Abre como favorito el visitante con un 37-38%. Se mantiene como favorito el visitante con un 35%. Hay un decremento en el visitante de 2%. Vamos a Betway. Abre como favorito el visitante con un 37%. Se mantiene como favorito el visitante con un 34%. Aquí también se pone como favorito el local con un 34-31. Vámonos a Betson. En Betson abre como favorito el visitante. Se mantiene como favorito el visitante con un 36%, con un decremento del 0.67%. No hay movimiento en el empate y hay un aumento en la probabilidad del local del 0.35. Vamos a Sportium. En Sportium abre como favorito el visitante con 36%. Se mantiene como favorito el visitante con un 36%, y también está como favorito el local con ese 36%. Aquí el público está yendo con el local con un decremento del 3%. Vámonos a B365. En B365 abrió como favorito el visitante, perdón, con un 37%. Se mantiene como favorito el visita junto con el local, los dos con la misma probabilidad. Pero el público aquí está yendo con el local con un decremento del 2%. Vámonos a ver en este partido. eh, vamos a ir en contra del mercado también, donde vemos que el público está yendo con el local en B365 con un decremento del 2%, un decremento del 3% en Sportium, de 0.85 con el local en Betzone, en Betway con el local y el empate con un aumento en la probabilidad del 2% y 0.58. Y en 1xBet un aumento con el local del 2% y 2% con el empate. Aquí vamos a ir con el visitante. Visita, cuota 2.79. Vámonos al siguiente partido, que es en Portugal, el Alverca contra el Arouca. En 1xBet abre como favorito el local con 41%, se mantiene como favorito el local con un 43%. En esta casa de apuestas hay aumentos en la probabilidad con el local del 2% y con el empate del 0.66%. Vámonos a Betway. En Betway abre como favorito el local con 39%, se mantiene como favorito el local con 42%. En esta casa de apuestas el apoyo está con el local con un 4%. Vámonos a Betson. En Betson abre como favorito el local con 39%, se mantiene como favorito el local con un 43%. Aquí el público está apoyando al local
con un incremento en su probabilidad del 4%. Vámonos a Sportium. En Sportium abre como favorito el local con un 41%, se mantiene como favorito el local con un 42%. Aquí en esta casa de apuestas el público está yendo con el local y el empate, un incremento del 1% con el local y de 0.15% con el empate. En B365 abrió como favorito el local con un 41%, se mantiene como favorito local con un 44%. En esta casa de apuestas el público está apoyando al local con un aumento en su probabilidad del 3%. Vámonos a ver qué pasa aquí. El apoyo local empate, apoyo con el local, apoyo con el local, apoyo local empate. Aquí nos vamos a ir con un empate, vamos a ir en contra del mercado, empate cuota 3.38. Vamos a ir en contra del mercado de donde está el apoyo de la gente. Aquí vemos local empate, aquí vemos un poco a la visita, pero yo creo que nos vamos a ir con el empate, aunque aquí la probabilidad del visitante está igual que la del empate. Aquí está mayor 29%, aquí 28.76 y 28.76 está igual, 28.49 y 29.87, 28.64 y 28.72. Sí, vamos a ir con el empate. Vámonos al Nápoles contra Cremonese. Abre como favorito local con 71%, se mantiene como favorito local con un 69%. El público aquí apoyando con aumento en la probabilidad con el empate de 0.50% y del 1% con la visita. Vamos a Betway, abre como favorito local con 71%, se mantiene como favorito local con un 67%. Aquí el aumento en las probabilidades están con el empate 3% y con la visita 2%. Vámonos en Betzone. En Betzone abre como favorito local con 71%, se mantiene como favorito local con un 69%. El apoyo en esta casa de apuestas está con el visitante con un aumento en la probabilidad del 3%. Vámonos a Sportium. En Sportium abre como favorito local 73%, se mantiene como favorito el local con un 69%. Aquí los aumentos en la probabilidad están con el empate 2% y 3% con la visita. Vámonos a B365. Abre como favorito el local con 72%, se mantiene como favorito el local con un 69%. En esta casa de apuestas el aumento en la probabilidad está con el empate en .37 y 3% con el visitante. Aquí al parecer vamos a ir otra vez en contra de los mercados en los aumentos y vemos que en la única casa de apuestas que marcan local empate es en Betzone. Entonces aquí vamos a buscar también una otra sorpresa con el empate cuota 4.98. Nos vemos al rato. Buenas tardes y gracias. Bye.